Buenas tardes, nosotros somos alumnos del Tecnológico Nacional de México Campus Tláhuac. Somos el equipo 2, el cual está conformado por González Liborio Yumayli, Vergara Martínez Natalia Dilene, su servidora, Martínez Carvajal Fran Yasmín, Zamora González Miguel, Cedillo Vázquez Alexis Arturo. El día de hoy vamos a presentar un video de todos los temas de la posmodernidad para la asignatura de análisis de la arquitectura y el arte 4, el cual lo imparte el docente arquitecto Salcedo Castillo Víctor Manuel, comenzando con nuestra compañera Yumayli, la cual impartirá el tema de posmodernidad. La arquitectura posmoderna surgió como una reacción contra las deficiencias percibidas en la arquitectura moderna, particularmente sus rígidas doctrinas, su uniformidad, su falta de ornamentos y su hábito de ignorar la historia y la cultura de las ciudades donde apareció. Además, tiende a caracterizarse por su estética, altamente decorativa y caprichosa, sobre todo negándose a inspirarse únicamente en una sola fuente. Por otro lado, la conformación de la sociedad humana es un término que engloba la agrupación humana buscando soluciones a sus necesidades, por lo que mantiene un estrecho vínculo o tratado basado en la solidaridad del grupo. Ahora bien, mi compañera Frank les explicará el siguiente tema. Adelante, compañera. Muchas gracias, compañera. Yo les voy a hablar a continuación sobre la sociedad de la posguerra. Esta se consolidó gracias a la economía que surgió en ese entonces. El mercado orientado por el consumidor fue la intervención del Estado de la economía intentando garantizar el pleno empleo. A esto se le debió gracias a que existió o empezó a existir lo que fue la radio, o ámbitos así como televisivos, revistas, etcétera, ¿no? Gracias a ello también surgió lo que fue la Coca-Cola y tuvo un gran nivel mundial de consumismo. Después de esto surge lo que es el surgimiento de las contracorrientes sociales. Gracias a las guerras hubo movimientos pacifistas, movimientos feministas, también como grupos de consumidores. La religión tomó partido ante esto y hubo movimientos que hicieron los países del tercer mundo para tener más voto a lo que fue en la sociedad. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Natalia Dilene. Buenas tardes. Con respecto a la arquitectura de ese tema, tenemos lo que es la escuela de Bauhaus, la cual generó un nuevo estilo tipográfico en su escuela de diseño, que esto fue del transcurso de 1919 a 1933. Se sabe que emplearon casi exclusivamente las tipografías y el diseño fue un tipo universal que redujo el alfabeto, pues de cierta forma a formas limpias, simples y construidas en forma radical y racional. Uno de los principios establecidos por Bauhaus desde su fundación fue la forma sigue a la función. Como sabemos también, el arquitecto de esta escuela fue Walter Gropius, el cual fue el que estableció entre una de sus escuelas varios despliegues en varios volúmenes e independientes entre ellos y diseñados según la función para que de esta forma fuera concebida. También tuvo una configuración relacionada con las condiciones de la zona donde se ubica y ante todo esto limita con una calle y la otra atraviesa con perpendiculares a la primera y dos de sus alas conternan atravesando otras perpendiculares a la primera y dos de sus alas contorneadas. Esto con respecto a la arquitectura. Bueno, ahora tenemos lo que es el siguiente tema, donde hablaremos sobre los asentamientos humanos y el orden territorial, que continuará nuestra compañera Natalia. Compañeros, respecto a la orden territorial, sabemos que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano fija las normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el uso del territorio y los asientos humanos en el país. De igual forma, establece las concurrencias de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planetación, ordenación y regularización de los asentamientos humanos en el territorio nacional. De hecho, esta ley fija los criterios para que exista una definición de competencias, así como una efectiva congruencia, coordinación y participación entre los distintos niveles de gobierno para la planeación del territorio. Compañero Alexis, ¿qué nos puedes decir del siguiente tema? Así es, bueno, sobre las políticas que se llevaron para la reconstrucción de Europa en la posguerra, pues tenemos que Estados Unidos fueron los que ganaron esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo cual tenemos que tuvieron un papel muy importante
sobre lo que fue la reconstrucción a Europa, ya que sus economistas realizaron lo que fue el Plan Marshall, el cual fue una serie de préstamos que le realizaron a diferentes países de la Europa, y esto fue principalmente porque no querían perderlos con lo que es la URSS, o bueno, en ese momento el comunismo, y querían ellos lo que era pues, tener más consumidores en el capitalismo, que fue una de las principales razones por las cuales yo creo que les ayudaron, ya que pues posteriormente se les iba a terminar vendiendo sus propios productos y cobrándoles el dinero que anteriormente ya se les había prestado. Y bueno, realmente la reconstrucción de Europa se hizo a base a factores internos y no externos. Los externos colaboraron, pero no fueron realmente determinantes. Y bueno, también esta reconstrucción y la formación en que lo hace tiene que ver con los orígenes del proyecto integracionista. Dicha reconstrucción se llevó a cabo sobre la base del más sistemático intervencionismo del Estado en la economía, y se hizo a través de estatizaciones fundacionalmente de los servicios, de los transportes, de la salud y la educación. Y ahora hablaremos del tema de los conceptos de reestructuración urbana de los Smithson. ¿Qué nos comentará mi compañera Natalie? Respecto al tema de los Smithson, sabemos que hicieron nuevos conceptos urbanos, la cual su teoría era superar los conceptos tradicionales y revisar grandes partes de los principios del urbanismo racional. De hecho, esta visión de la ciudad la defendían los Smithson junto con otros arquitectos ingleses y otros miembros del Team 10, la cual se basaba en la idea de que la ciudad, además de contemplarse con los ojos disciplinarios del técnico, se debía entender como lugar de otras muchas manifestaciones humanas y materiales, respecto a la atmósfera, el color y la luz de cada rincón de la ciudad respecto a los conceptos de los Smithson. ¿Qué nos puede decir del otro tema, compañero? Bueno, sobre las políticas urbanas en México y en los 60s y 80s tenemos que los problemas a solucionar fueron asegurar la función habitacional del centro urbano, particularmente para la población actual, conservar y revitalizar la economía de los habitantes de los barrios céntricos, pasar la política de renovación a la rehabilitación y hacer de la participación organizada de la población el instrumento o objetivo último del mejoramiento de las áreas centrales deterioradas. Bueno, como arquitectura posmoderna en México, tenemos que surgió en los años 50 como oposición al movimiento moderno. Algunos de los aspectos principales que defendieron fue la ambigüedad, la ironía, la complejidad y la diversidad de estilos. También se intentó un poco la recuperación histórica, y sus características principales consisten en el intento de recuperar la referencia al ornamento, el ingenio, y buscan eliminar las formas puras y limpias. Como principal influyente en esta arquitectura tenemos a Juan José Díaz Infante con esta obra que se llama Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, probablemente es uno de los edificios más representativos del Paseo de la Reforma y del posmodernismo mexicano. Este proyecto, diseñado por el arquitecto Juan José Díaz Infante y el ingeniero Leonardo Saber, cuenta con más de 7,000 cristales en tonalidades azul y negro, con una formalidad que rompe magistralmente con el estilo de la época. Y bueno, como podemos ver, principalmente cumple con los aspectos requeridos para el posmodernismo, que era la innovación y el andar probando con las nuevas tecnologías y la implementación de nuevos materiales. Aquí, como podemos ver, que fue el acero y el vidrio tintado de diferentes tonalidades, e incluso llega a ser reflectante, que es una de las principales características del posmodernismo. Primeramente, como su nombre lo indica, el arte abstracto tiende mucho más a la abstracción, ya que intenta transmitir los sentimientos y emociones, ya sea en la arquitectura o en la pintura. En cambio, el pop art, que es otro de los temas que nos compete, pues se nutre de cosas muy cotidianas, a veces mundialmente conocidas, como la publicidad.
Por otro lado, pues se habla del pop art como respuestas al expresionismo abstracto, ya que mantiene ciertas características como por ejemplo que las obras tenían un tamaño considerable. Finalmente uno es muy radical y el otro bastante simple. ¿No es así, compañero Zamora? Sí, bien, como dices, tenemos 3 vertientes en el pop art, que es la descontextualización, la negación del virtuosismo y la incongruencia. Comenzando con la descontextualización, es sacar de contexto cualquier cosa que nos encontremos cotidianamente, como por ejemplo tenemos el contexto de la lata de sopa, que se hizo un cuadro muy famoso, una fotografía, invertidos y transformándolos en una obra nueva. Es como un tipo collage, pero sacándolo totalmente de contexto de donde es realmente. La negación del virtuosismo nace con la idea del resultado, o bueno, quita de lado que el arte es complejo, sino que toman pinceladas e incluso rayas simples, formando figuras no tan complejas y creando imágenes no tan profundas. Y la incongruencia, tenemos que su propósito no es necesariamente criticar o validar el consumo, sino sacar provecho de las circunstancias. Bueno, y mientras esto sucedía, podemos pasar a la época de 1950 en el arte mexicano. ¿Qué nos puedes compartir, compañero? Gracias. Bueno, pues respecto a eso, en México los edificios en esa época pues adoptan tipologías heredadas del pasado, además de que se recupera el ornamento, se huye de las formas puras o limpias, se recurre a una especie de neoeclecticismo y se busca recuperar lo que es la calle, la edificación de pequeña escala y la riqueza visual en sus formas. Ahora bien, pues tenemos la exposición de la arquitectura que compete a este tema. Bueno, en este caso, una de las arquitecturas que tomamos nosotros fue la Casa de Luis Barragán. La Casa de Luis Barragán está ubicada en una pequeña calle en un barrio antiguo de la Ciudad de México, en un barrio popular construido por sencillas casas tradicionales de vivienda de México. Dentro de este barrio también se pueden encontrar talleres, pequeñas tiendas y distribuidoras de materiales de construcción. Barragán intentó darle un diseño, un toque personal, dividiendo su planta en espacios muy diversos, pero con una lógica que integra cada uno de sus partes e integrando la arquitectura tradicional mexicana con la arquitectura moderna internacional. Bueno, al ingresar a la casa desde la calle, el usuario se encuentra con la portería, la cual se ilumina a través de un vidrio amarillo, inundando la habitación con una cálida luz, siendo el límite entre el interior y el exterior de este espacio. Es un lugar de espera que prepara al usuario a ingresar y absorber la arquitectura característica de esta casa, donde se destacan piedras, la madera y los muros encalados. También destaca mucho porque la escala de esta casa es superior a las que están a su alrededor, por decir que los entrepisos están a una altura más grande que los que están alrededor de ella, además de ser una casa muy representativa y protegida por la UNESCO, ya que este arquitecto tuvo un gran desarrollo internacional y hasta recibió un premio Pixar. Y bueno, esto sería la casa de Luis Barragán. Con respecto a estos temas, se sabe que la arquitectura, al igual que las otras artes en el Renacimiento, tuvo grandes desarrollos, el cual fue influenciado por diversos factores y pensamientos, pues evidentemente derivándose de una cierta inconformidad al curso que tomaron las artes durante la Edad Media. De hecho, en la Edad Media la arquitectura se centraba en lo que era la glorificación a Dios y a la Virgen María, precisamente como aparece en las diapositivas, o en el caso de la construcción de relicarios como es
el de Notre Dame de Charles en Francia, un gigantesco relicario que servía de hogar para albergar el vestido de la Virgen María, por lo que esta manera de pensar en cuanto a arquitectura no permitía a los artistas poder expresar algún otro sentido en sus obras que no fuera el religioso. Ahora, por lo que se pensaba en esa época, que el hombre era el centro de todas las consideraciones y los artistas comenzaban a razonar acerca de esos dos ideales clásicos que una vez le dieron a Roma una fama mundial como hoy lo conocemos única. ¿Qué nos puedes decir respecto a los otros temas, compañera Fran? Muchas gracias, compañera Natalie. Bueno, respecto a eso, después del surgimiento de lo que fue la cultura de las religiones y de todo eso, existió lo que fue el neoempirismo nórdico, que esto se dio lugar en los años 40 y 50, difundiéndose en los países escandinavos, en Noruega. Esto surgió como una reacción a un rígido formalismo, persiguiendo la espontaneidad, adaptabilidad de los edificios tradicionales del lugar, por lo que hoy en día es lo que hoy conocemos y hasta la fecha se sigue tomando en cuenta este tipo de trabajo. Por otro lado, podemos hablar de que una de las personas que trató de dar esto fue el arquitecto Aldo Rossi. Él buscaba su aspecto básico, a su teoría fue el estudio de la zona urbana, el contexto de los aspectos morfológicos para establecer una tipología que resultara de abstracción máxima, representando un esquema básico y conduciendo a la arquitectura dentro de lineamientos de análisis científicos, entre los aspectos sociales, de convivencia, permanencia y entre otros temas. Uno de ellos fue el monumento, la memoria colectiva y la nueva monumentabilidad y el locus, que eso se refiere como al carácter concreto al análisis morfológico de las ciudades. Y bueno, les doy la palabra a mi compañera Zumaili. En cuanto a la arquitectura, uno de los ejemplos más visibles del estilo posmoderno en Europa es la sede del edificio de inteligencia secreto británico, mejor conocido como SIS, en Londres, de Terry Farrell. Bueno, este se considera como un epitafio para la arquitectura de los años 80. Es un diseño que combina una alta seriedad en su composición clásica, como podemos verlo, además con un sentido de humor posiblemente involuntario. Se podría interpretar de manera igualmente plausible como un ejemplo maya o como una ruidosa pieza de maquinaria del Art Deco. Y pues finalmente lo más impresionante del diseño de Farrell es que no se encerró en una idea, puesto que el edificio crece y se desarrolla según te mueves a su alrededor. Bueno, muchísimas gracias. Esto sería todo de nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado. A continuación aparecerán una serie de bibliografías, las cuales podrán consultar en todo caso de que gusten buscar alguna información de cada tema que fue expuesto. También le damos las gracias al que hizo el video, en este caso nuestro compañero Miguel Zamora González, por completar este trabajo presentado para el Instituto Tecnológico Nacional de México para la materia de análisis. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.